Vamos a repasar un poco la semana como hacemos siempre, pero haciendo foco para arrancar creo que lo que fue la agenda mediática, por lo menos los últimos 2 días, fue el 24 de marzo. Una fecha, es una fecha muy especial, es una fecha que convoca, que mueve sobre todo a los que están comprometidos con la causa de todos, ¿no? Con la causa que involucra al pueblo y que sabe que esa fecha se conmemoran cosas muy importantes que tienen que ver con nuestro pasado y tienen que ver también con un futuro del cual uno quiere despejar para adelante de que no vuelvan a pasar un montón de cosas. Pero en ese desglose queremos aprovecharlo, ya que estamos en la efeméride, para ir dándole una entrada y una profundidad al análisis del 24, que me parece que hace falta. Hace falta porque en los últimos años, hace bastante, digamos, se empezó como a, no digo a licuar el tema, pero sí a llevarlo solamente al análisis de un plano, que es un plano importante, que es un plano real, es un plano que pasó, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos, el tema de todo un cambio de gobierno que se dio con una dictadura militar muy feroz, que persiguió muchísimos compañeros, que ha matado muchísima gente, y eso creo que hoy lo están sabiendo todos. Pero lo que queremos apuntalar acá, lo que queremos extender en la lectura de este día, es que todo eso que pasó en el 76 no estuvo aislado del contexto histórico que estaba viviendo el mundo en ese momento. O sea que lo que pasa en Argentina también es consecuencia de lo que estaba pasando en el mundo, y en el mundo estaban pasando cambios muy importantes, cambios que iban a modificar profundamente la organización social, el trabajo, los modos de producción, y sobre todo que iba a traer realineamientos internacionales que iban a terminar generando políticas desde las potencias, desde los países que estaban craneando este nuevo mundo, hacia los países satélites, los países que históricamente ellos toman como su patio trasero para, de alguna manera, poder hacer que sus intereses estén garantizados, que su plan funcione. Y en esos patios traseros siempre América Latina ha sido uno de ellos, y en disputa con los proyectos nacionales, como lo fue históricamente el peronismo. Y no es menor también que en esa forma de encarar, o en esa forma de meterse en los problemas nacionales de los diferentes países, desde las potencias, desde querer bajar una forma nueva de organizar la sociedad, de organizar el trabajo, como decíamos antes, de organizar los proyectos, en este caso, que empezaban a venir con una novedad de la mano del sector financiero, un sector financiero que empezaba a tomar vuelo. Cuando se meten en Argentina encuentran alguna dificultad, encuentran un peronismo que, a diferencia de Latinoamérica y de otras realidades de los hermanos latinoamericanos, tenían en Argentina la dificultad de tener a un proyecto nacional muy consolidado, un proyecto nacional que estaba no solamente basado en una forma de organizar la producción, de distribuir la riqueza, de entender para dónde tenía que caminar, un país que buscaba ser soberano, un país que buscaba ser justo, un país que buscaba ser independiente económicamente, sino que también tenía una doctrina, una forma cultural, moral, espiritual, filosófica de cómo entender la existencia del argentino en ese momento, y la estaba llevando adelante el peronismo cuando irrumpe la dictadura militar. Y la estaba llevando adelante después de muchísimos años de lucha de un proyecto nacional contra proyectos que siempre fueron en contra del pueblo, y que tuvieron en el camino muchísimos compañeros que lo llevaron adelante para materializar lo que finalmente pasó, que fue la vuelta de Perón, el regreso de Perón, ¿no? Materializando una victoria después de muchísimos años de resistencia. Esa victoria consolidó un nuevo gobierno peronista, un nuevo gobierno nacional, que fue lo que la dictadura del 76 empieza a desmantelar, y eso tuvo consecuencias importantísimas para Argentina que el día de hoy no hemos solucionado del todo. Entonces, la idea de hoy era meternos y aprovechar también a Nico, que además de ser una persona que maneja muy bien los temas económicos, es profesor de historia,
entonces hoy lo vamos a tener como sacando así de adentro su faceta de profe, pero para explicar un poco lo que estoy diciendo en términos generales, en ponerlo en términos ya un poco más concretos, y poder empezar a entender de qué se trató la dictadura, cuál fue el objetivo y por qué hizo lo que hizo y por qué no tenemos que tener nunca más un gobierno así. Nico, explícame un poco, a ver, y explicar a la audiencia cómo viene el 24 de marzo en el contexto histórico, tanto internacional como nacional. Bueno, sí, primero decir que fue un golpe contra un gobierno constitucional que era de Isabel Perón, que digamos era la vicepresidenta de Perón, que Perón cuando lamentablemente nos deja, asume Isabel. Si bien existían algunos problemas económicos, sobre todo durante el último año, y problemas sociales, hay que decir de que había pleno empleo, de que había un proyecto y de que era un gobierno constitucional, y si, digamos, por algunas cuestiones generales tenemos que hacer una dictadura, digamos, o sea, la mayoría de los gobiernos no hubiesen terminado. Pero no se da, digamos, aislado acá en Argentina por estas situaciones, sino que es parte de un proyecto geoestratégico de Estados Unidos que va preparando el terreno, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, en lo que ellos creen que es el patio trasero. Y tenemos dictadura acá en Argentina, tenemos en Chile, en Brasil, en Paraguay. O sea, se van dando en simultáneo. Sí, en simultáneo. En el mismo contexto histórico, claro, el mismo tiempo histórico. Claro, y esto se conoce como Plan Cóndor, que fue digamos, el nombre que le pusieron, sobre todo comandado por alguien que conocemos todos, que es Henry Kissinger. Él, digamos, estaba a la cabeza de ese proyecto. ¿Y cuál era lo que querían esto? O sea, ¿por qué establecer dictaduras, represión, desaparecer gente? ¿Cuál era el objetivo que tenían? Bueno, sobre todo eran las reformas económicas que querían hacer para empezar a preparar el terreno para lo que fue, digamos, el neoliberalismo en los 80 con Reagan y Thatcher. Pero necesitaban preparar, digamos, el tercer mundo para poder ellos sacar ventaja años después de esto. Entonces, primero reformas financieras, terminar con el estado de bienestar para pasar a digamos, de un esquema productivo a un esquema especulativo financiero. Y para hacer eso, ¿qué tenían que hacer? Desarticular totalmente el movimiento obrero organizado que tenía acá la Argentina, que era muy importante. Teníamos delegados en todas las fábricas, en todas las empresas, había regionales. El movimiento de los trabajadores fue muy importante durante todo el peronismo, durante todo lo que fue la resistencia, y lo seguía haciendo. De hecho, la mayoría de los desaparecidos son delegados sindicales. ¿Viste? Esto también es un dato que no se conoce mucho. No, es verdad. Que generalmente piensan que eran los de la guerrilla, montoneros, pero o sea, no voy a negar que hubo desaparecidos de ellos, pero la mayoría de los desaparecidos los puso los trabajadores, lo pusieron. Entonces, como para entender un poco esto digamos, el objetivo económico de esto, yo traje algunos datos para que tengamos, digamos, para que entendamos que el paso de este estado de bienestar a un estado especulativo financiero no fue casual, sino que fue totalmente planificado. Tenemos que la industria cayó un 13% durante todos esos años, la construcción un 30%, pero la parte financiera subió un 40%. ¿Entendés? Los salarios en términos reales de los trabajadores cayeron un 30% en todos esos años. También cayó, digamos, lo que era el trabajo formal. Empezaron lo que hoy se conoce como autónomo, o sea, vos te quedás sin laburo y salís, no sé, te pones un negocio, vendes algo, pero dejás de estar en relación de dependencia en una estructura empresaria. Monotributista. Productiva, exactamente. Bueno, después otro de los datos que no se conoce mucho es la estatización de la deuda privada, que se beneficiaron unos cuantos, o sea, todas las deudas que tenían empresas pasó a ser deuda pública, más el endeudamiento público en sí. Tenemos que la deuda pasó de 7.875 millones en el 75 a 45.087 millones. O sea, se multiplicó por 5
lo que es la deuda pública en esos años. Bueno, ¿qué hacen con la deuda? ¿Qué es lo que te hacen hoy también? Y lo que hicieron en ese momento. O sea, te imponen el programa. No te dejan tomar decisiones soberanas económicas. ¿Por qué? Porque estás atado a los pagos. ¿Qué es lo que nos está pasando un poco hoy el reflejo? Entonces, digamos, el objetivo de romper el tejido social y el sistema productivo argentino, sin duda que iba de la mano de romper el movimiento de los trabajadores y de desarticular, digamos, todo ese entramado social que teníamos y que se fue construyendo y laburando a través de los años. De hecho, como para tirar un par de datos más y abro acá una ronda a la mesa. En el 74 teníamos 8% de pobreza. En los 80 terminamos arriba del 34%. Del 2,7% de desempleo, en el 83 al 4,6%. O sea, claro, todos esos datos que lo que están reflejando que vinieron a cambiar un sistema que generaba pleno empleo, que ahora sería un sueño. Sí, un sistema formal de pleno empleo, prácticamente. Sí. Y enfocado a la producción, a, digamos, exportar, a fabricar. De hecho, durante los 70 acá hubo una propaganda de que decían: comprar los productos que vienen de afuera, no comprar los productos locales. O sea, un espanto. Sí, estaban cambiando el modelo, y acá los sectores que respondían, sobre todo al área de servicios y al modelo agroexportador histórico, digamos que fue lo que terminó bancando también. Bueno, ¿no? Ese golpe de la... Y bueno, el ministro de Economía, Martínez de O, ¿de dónde venía? Era, digamos, era de la sociedad rural, era... Bueno, por eso. Respondía a ese modelo agroexportador, pero yo creo por eso que no alcanza para todo. Hay cosas que las conocemos, que las escuchamos, que muchos que están escuchando esto hoy, en algún momento las escucharon, pero no sé si todos lo ponen en un contexto que viene de ese estado, digamos, de bienestar que se llamó, que ponele que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que empieza a declinar y empieza a entrar en conflicto con este sistema financiero que se empezó a desatar en el 70, ¿no? O sea, un sistema de especulación financiera que estaba contenido desde la Gran Depresión, porque desde el 33 ya venía contenido, medidas que tomaban los gobiernos, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, para que no se produzca otra vez otra Gran Depresión. Entonces ponían un cepo, de alguna manera, para aplicarlo fácil, a las posibilidades del sistema financiero de generar digamos, burbujas especulativas y empezar a hacer guita con la especulación, ¿me entendés? Guita con la guita. Entonces, ¿qué es lo que plata hace plata, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde se apuntaba? ¿Dónde estaba la papa? En la economía real. ¿Qué es la economía real? La producción de bienes y servicios. ¿Quién intervenía en la producción de bienes y servicios? Los trabajadores. Empresarios, trabajadores. Un modelo que iba al pleno empleo era un modelo que estaba ligado a la economía real, donde el que quería hacer plata tenía que producir, que el que tenía que hacer plata tenía que contratar gente. Y un modelo especulativo rentístico, bueno, lo vivimos en carne propia, y que lamentablemente hoy todavía no pudimos cambiar, el que nos está dejando, el que nos dejó Macri, ¿no? Hubo una revisión a fondo de eso. También tuvimos el pleno neoliberalismo con Menem, pero lo importante es entender que esto fue algo que fue parte de un plan, fue parte de algo global, ¿entendés? De dos potencias, porque estaba Estados Unidos, pero también estaba Inglaterra, que necesitaba o que estaba pensando actuar a nivel mundial en un territorio específico que era América Latina, que generó, que fue generando, que fue apoyando, que fue financiando, que fue metiendo el armamento, que fue dotándola de estrategia militar para generar gobiernos a través de las dictaduras, o sea, voltear gobiernos nacionales y generar gobiernos de dictadura, que pasó en muchos países en simultáneo, en tiempos parecidos, como pasó en Argentina, y que en Argentina lo que encontraban no solamente era pleno empleo, sino una organización social y política que lo defendía, que eran, lo que dijiste vos, los trabajadores, y que los muertos fueron, digamos, y los desaparecidos, y las personas que tenían que volarle la cabeza, porque eran las personas que estaban peleando por una Argentina soberana, por una Argentina potencia, por una Argentina que sea independiente y tenga un proyecto propio, que no digamos, necesariamente tenían que, ellos pensaban que tenían que eliminar a eso para poder sacárselo de encima de alguna manera y poder llevar adelante ese plan, ¿no? Que limpiar el camino.
Y en eso se cargaron tanto a las organizaciones guerrilleras de ese momento, los intelectuales de izquierda, los intelectuales que estaban, pero también se cargaron, y sobre todo a lo que bancaba hasta ese momento el proyecto nacional, que era el peronismo, que eran los trabajadores, organizados. Se cargaron muchísimos compañeros de la fábrica, se los remil cargaron. Por ahí no tenían el nivel para que se conozca, o sea, cuántos deben haber matado, cuántos deben haber cocinado sin que nos enteremos. Por eso ese volumen de gente, de argentinos que murieron, ¿me entendés? Forman ese número tan grande de desaparecidos, pero encima, digamos, los trabajadores era mucho más fácil encontrarlos. ¿Por qué? Porque estaban en los puestos de laburo, no se podían ir a Europa, estaban en las empresas. Y por ahí los empresarios lo marcaban, este y aquel. Sí, la fábrica Ford es un caso. Hay muchísimos casos. La Ford y Ledesma, decíamos. Sí, por eso hay muchísimos casos, pero queríamos remarcar eso, que era algo que se dio internacional, que encontró el socio en Argentina de siempre, esa oligarquía y también los radicales, ¿no? Porque hay que decirlo. Los radicales, el Partido Comunista, unos cuantos bancaron eso. Y que lo que intentaron romper a nivel global era el estado de bienestar, pero en Argentina lo que tuvieron que romper fue el peronismo. Lo que querían romper fue el peronismo, ¿no? Y sí, porque no podían implantar, digamos, su modelo económico, el neoliberalismo, sin romper lo otro. Pensá que los trabajadores, el movimiento tuvo 18 años en la resistencia y no lo pudieron desarticular. O sea, tenía una historia, una organización, estaban preparados, estaban formados, sabían para dónde ir, tenían un proyecto. Y la única forma, digamos, de imponer este proyecto global, estratégico de Estados Unidos y de Inglaterra, era rompiendo eso directamente. Por supuesto. Y hoy tenés un componente militante, un componente comprometido en política, que por ahí no se formó como nos formamos los viejos, me hago cargo, 41 años, que nos formamos con todo esto, que nos formamos leyendo y nos enseñaban estas cosas para tener una visión macro y general. Aprovecho que tengo acá a Dani, que vos fuiste a la marcha ayer, ¿no? Ayer estuviste en la marcha, algo simbólico, algo que moviliza a la militancia y que te hace estar presente. Y para charlar un poco, ver cómo ves hoy que la juventud, sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo entiende el 24? ¿Cómo lo entiende de una manera general? ¿Lo entiende de una manera particular? Vos que hablás con los compañeros ahí más jóvenes. Primero y principal, rescato que se empieza a generar un clima de unión. Y yo siempre, de chico voy a la plaza a los 24, era algo que hacíamos siempre con mi viejo, y noto la diferencia, pese a que era muy chico antes, por ahí tenía menos de 10 años, noto la diferencia de la irrupción del kirchnerismo, que antes era por ahí que se iba a la plaza, pero era como algo más micro, más selecto, por así decirlo. Y ahora es algo que se ha universalizado más, donde incluso encontrás vertientes de todas las ideologías, y también lo que se empieza a ver que el repudio ya empieza a ser más generalizado, que la gente entiende que el ejército no puede ponerse a conducir los destinos de un país así arbitrariamente. Por lo menos siempre obviamente hay particularidades, pero o sea, gente que por ahí no entiende esto, todavía no lo entendió, pero en general uno ya encuentra esa aceptación. Si hay algo en lo que hay consenso es en la democracia en este país, en todos los partidos políticos, eso que decís vos es verdad. La democracia en general lo encontrás en la sociedad, y lo que empiezas a ver también es que hay muchos pibes. Ayer la verdad la mayoría que vi eran chicos jóvenes que están sumados a esto, y que es buenísimo, porque la verdad que por lo menos ante tanta discusión que tenemos en este país, por lo menos entender que la democracia es lo mínimo que tenemos que tener todo para poder construir una patria justa, ¿no? Sí, y ahí te hago un paréntesis, sí. Porque por ahí los medios reflejaron ayer lo que movió Máximo Kirchner. Bueno, estaban en la interna tratando de meter el foco en la interna del Frente de Todos. Pero históricamente, y yo creo que, salvo ayer que no pude, he ido a casi todas, siempre iba mucha gente por afuera, o sea, gente que no iba organizada. ¿Ayer pasó eso también? Sí, ayer también.
se veía, nada, se veía. Ahora, por ahí pasa mucho que uno ya se siente más identificado, como, no sé, gente por ahí que es más adepta al kirchnerismo va y busca acercarse a Unidos Sincronizados, gente, pero en general, incluso tengo mucha gente conocida que va y simplemente por algo de encontrarse, me parece que se genera, y eso es buenísimo. Y bueno, Dani, te hago una consulta. ¿Se sumó mucha gente a la convocatoria a pesar de la lluvia y a pesar del mal tiempo? Sí, la verdad que sí. Otros años. Muchísima gente, la verdad. Muchísima gente, y pese a que llovía la gente se quedaba. Así que nada, fue muy lindo. Yo, más allá de eso, la inquietud que les traigo, que al estar ahí, empecé a ver un poco lo que se hablaba. Se empiezan a armar como ciertos actos donde hablan madres, familiares desaparecidos, que uno los respeta por su lucha, o dirigentes. Y bueno, empieza a pasar algo que para mí está bueno para traer, como para empezar a repensarnos, porque como cuando algo ya te lo dan el paquete armado, me parece que hay como desenvolverlo y empezar a desmenuzarlo para ver con qué nos quedamos y qué es rico y qué no. Y bueno, algo que empiezo a encontrar es que cuando empiezan a hablar y a mencionar el golpe, pasan dos cosas. O por un lado pasa que parece que el golpe, muere Perón y el golpe fue al otro día, y no se entiende que hay 2 años, no se entiende, mejor dicho, no se quiere reflejar que hay 2 años de un gobierno constitucional, como decía Nico, que es de Isabel Perón. Y por el otro, directamente, que a la hora de denostar al proceso, también se incluye al gobierno constitucional de Isabel Perón como un gobierno genocida, o se dan esas dos corrientes. E incluso me tocó escuchar a muchas agrupaciones que se dicen peronistas, se sienten peronistas o se identifican con el peronismo, y cantando canciones contra Isabel. Hay una de Levita muy conocida que dice: no nos pudo López Rega, no nos pudo Isabel. Acá está la JP. Y está bueno un poco como, primero para discutir qué pasó en esa época, porque yo siempre digo lo mismo, que si no nos pensamos nosotros, nos piensan los de afuera. Entonces empecemos a pensar que hubo 2 años en ese gobierno, un gobierno constitucional, que fue ni más ni menos de Isabel Perón, la esposa del momento del general Perón, una persona que estuvo con él desde el momento de su exilio, o sea, no estuvo en su apogeo, en su esplendor, estuvo en el momento donde prácticamente Perón sufría atentados todas las semanas, sufrió miles de atentados, y también se formó como dirigente política. Fue ni más ni menos una persona que le han mandado a cerrar, cuando Perón no podía visitar la Argentina, le han mandado a cerrar roscas importantes, como por ejemplo contra una interna, ni más ni menos que con Bandor, por ejemplo. Y bueno, entonces, esto le digo por qué, porque a veces parece como que... Vos decís que no era digamos, no me voy a meter con las mujeres, los presidentes actuales, pero... Claro, digamos, era una mujer que tenía legitimidad por cómo venía también construyendo al lado de... Pero no hace falta meterse con las mujeres, porque pasa que te la dicen como que era una persona totalmente sumisa, claro, que nadie que viene a cerrar una rosca de... Que desde atrás López Rega y Perón le decían todo lo que tenían que hacer, y todo lo contrario. De hecho, cuando pasa esto, López Rega no estaba en su vida, de hecho ahí lo conocen, ese viaje. Entonces, bueno, como para empezar a saber quién fue Isabel Perón y qué pensaba. Pero ¿por qué también me parece importante? Porque para entender el proceso también hay que entender que en esos 2 años se buscó debilitar un gobierno constitucional, que para decir que todos los que fueron después a golpear los cuarteles, entre ellos el radicalismo, el Partido Comunista, como decían recién, tenían la justificación exacta en donde había una anarquía que era necesaria romper, y esas agrupaciones de izquierda lo que querían era que venga ese gobierno militar para poder enfrentarse, dirimir su conflicto de forma armada. Y todo esto fue planificado, y fue realmente el que pagó el pacto, fue el pueblo argentino, que pasó todo esto que acabas de decir, Nico. Pero por eso me parece importante como empezar a entender, bueno, qué fueron esos años, y empezar a repensarnos de vuelta, porque a mí me pasa que me parece que perdimos una batalla muy grande, que es la ideológica, en donde nos han vendido que el peronismo del tercer gobierno de Perón, que Perón era prácticamente un boludo, que lo manejaban de acá para allá y lo tenían como un títere, cuando para mí el último Perón es como un Super Saiyajin que viene, Goku Super Saiyajin que viene y
en su nivel máximo, ¿viste? Que pensó la jugada a 18 sí, años pero y porque, vuelve con la claro, receta. Y nadie vio ni leyó el plan trienal porque te rompe la cabeza. Tiene justamente injerencia en todo esto. Y lo mismo pasa con Isabel, en donde te dicen como que era una mina totalmente sumisa. Y a mí me llama mucho la atención porque justamente vi en la Plaza de Mayo muchas gente que adhiere al feminismo y nadie se solidariza con una mujer que estuvo 5 años presa, estuvo torturada, sufrió las peores vejaciones. Y estamos hablando ni más ni menos de una presidenta constitucional, la primera presidenta del mundo. Y nadie simplemente decir, che, nos solidarizamos con esta mujer, realmente en la historia argentina... Era peronista, ¿no? Era peronista. Mucho gorilaje de izquierda también, ¿eh? Pero justamente a eso es lo que queremos llegar, porque pasa todo el tiempo que vos por ahí le decís algo a una mujer y que es porque es mujer. Bueno, en este caso no pasa eso. No, evidentemente no pasa, evidentemente porque era peronista y por lo que representaba. Que me gustaría hablar un poco de lo que fue el gobierno de Isabel Perón, que por ahí no se sabe. Primero... quiero algo que justamente acaban de hablar ustedes, Isabel Perón lo dijo exacto. Perdón acá. Cuando da un discurso donde estaba su gobierno bastante sitiado, ella dice, no vienen por mí ni por el gobierno, quieren derribar las chimeneas y las fábricas que levantó Perón. Exacto, lo leyó antes que nadie y ella jamás renunció. Por ejemplo, hay que entender que en ese momento el gobierno de Isabel era el único estado que estaba en democracia en el momento. Entonces estaba sitiado no solo con los enemigos internos, sino también con lo externo y con lo que vos estabas explicando recién, Nico. Por ahí nadie sabe, pero Isabel la que sanciona la ley de contrato de trabajo, que es algo que hoy se discute aplica todo el tiempo. Se aplica todo el tiempo y se sigue aplicando hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy por hoy hemos debatido mucho una ley de medios. Obviamente los monopolios no habían llegado al alcance que tienen hoy, pero Isabel es la primera persona que agarra y estatiza todos los medios de comunicación porque no pagaban el canon y los hace estatales, porque también tenían su juego político y directamente los hace todos estatales. Esto para mí es importante, que monopoliza la comercialización de los combustibles, porque cuando llega la dictadura es lo primero que sacan. Es lo primero que sacan para... Lo primero que saca es lo que más le duele, ¿no? Lo que más le duele. Esto y sancionan la ley de entidades financieras, que es lo que... Cargarse a todo el peronismo. Algo importante, hace una reunión de gabinete en la Antártida para que mostrar que la soberanía del país no era simplemente el centro de Buenos Aires, sino que tenemos un país inmenso y eso fue una señal al mundo. Algo que no se sabe, pero esto me pareció una locura cuando lo leí. Bombardea un buque de investigación británica. Estaba metido en nuestros mares y directamente no es que le avisa que se vaya, no, directamente lo bombardea y encima echa al embajador británico de acá. O sea, si hablamos de alguien que defendió la soberanía, ¿no? Hablamos de ni más ni menos que Isabel Perón. Y entre otras cosas intercepta armamento destinado a la guerrilla que venía de ¿dónde? De Gran Bretaña. Ni de Cuba ni de la Unión Soviética, venía el armamento de Gran Bretaña. Eso lo intercepta Isabel. Dime quién te financia y te diré quién eres, ¿no? Algo que para mí es totalmente asombroso, que ella se niega a renunciar. Pasan los 2 años, nunca renuncia. Hay un testimonio de Rukauf, que era su ministro de Trabajo, que en el 75 lo llama el jefe del ejército, que todavía no era Videla, y le dice que le iban a hacer un golpe de Estado, y ella le dice a Rukauf que dígale que bombardeen la Casa Rosada, pero de acá me sacan muerta. O sea, hablamos de una mujer que no era tan sumisa. No, y que no tenía miedo a morir por la patria, entonces, ¿no? Estamos hablando que hoy tanto cagón. Y bueno, en ese tiempo, mientras era presidenta, le volaron causas judiciales. Estaba llena de causas judiciales. Por ahí que se habla de la UFER, que parece que se nació ahora, no. El primer UFER lo tuvo Perón, lo tuvo Isabel, lo tuvieron... No es de ahora. Cuando vos vas contra el poder económico, te llenás de causas. Y lo último que digo, que a ella le interceptan el helicóptero y le ponen un fierro en la cabeza y le dice, y lo primero que pregunta es, ¿me van a matar? Y ella dice, no, siempre está detenida. Ella nunca renuncia, queda encerrada durante 5 años y donde sufre todo tipo de vejaciones, y lo triste que es el día de hoy, que pasado el tiempo, no es reivindicada por el Estado argentino como la primera presidenta mujer, porque no está a su gusto y no hay nada de ella, como si no hubiese pasado. Por el contrario, es perseguida todavía las causas están abiertas. Y ella fue la primer presa política de la dictadura militar, de la dictadura que todos estamos denostando. Entonces hay que, pensar la historia, repensarla con el todo, no solamente... Y bueno, pero ¿sabés qué pasa, Dani? Vos lo debés vivir.
hay muy pocos espacios donde esto se hable, ¿no? Tuvimos mucho 24 de marzo, pero poca bajada de línea general, ¿no? Porque hay cosas que sí se hablaron mucho y que son reales, y hay otras que no se hablan. Y sobre todo para traerlo como enseñanza para el presente, porque si vos lees esto como una cuestión de cuento, de historia, y no la podés llevar a una reflexión que vos digas, che, ¿cómo entiendo ahora con todo esto el presente? ¿De qué me sirve? ¿No? Y yo creo que lo que estamos hablando en general, además de reivindicar a la compañera, es que cómo influye los objetivos de los poderes globales y sus ambiciones, ¿no? Cómo terminan influyendo de manera estandarizada en una zona y cómo aplican sus políticas. Kissinger no era un gil, es una estratega de Estado de Estados Unidos que pensaba el mundo para 50, 60 años para adelante mínimo, y no sé si más. Y en ese, que cuando estaba pensando el mundo, no estaba pensando en que los argentinos seamos felices, ni que tengamos pleno empleo, ni que tengamos trabajo. O sea, tenía que generar las condiciones para que poder traccionar sus necesidades para su molino, el agua para su molino, para decirlo de una forma clara, y para eso tenía que actuar. Entonces, ¿qué nos pasa hoy? Hoy estamos en un momento que, mira, justo antes de entrar, miro el Infobae digamos, de reflejo, ¿viste? Que lo miraba así, ¡pum! Apareció ahí una noticia, después en Perfil la confirmó, después la empezaron a sacar en todos lados. Que el Fondo Monetario acelera porque está todo tan convulsionado políticamente que acelera. Y hoy tenemos un país con 50% de pobres, complicadísimo con la inflación, digamos, una desestabilización interna en su composición política de gobierno, con una disputa interna muy fuerte, con el Fondo Monetario manejándote la economía y apurándose, y con un mundo que está cambiando, con un mundo que está en disputa, en plena, una guerra que la semana que viene seguramente vamos a profundizar, pero que ya se está poniendo en un tono cada vez más complicado, porque ya Estados Unidos ya está queriendo meter la cuchara fuerte y ahí se puede armar cualquier cosa. Entonces, y se está haciendo más larga de lo que se pensaba. Bueno, porque lo que se está definiendo es un orden mundial, no es solamente Ucrania, Rusia, se está definiendo el orden mundial. Y todo eso impacta. Los proyectos nacionales son los proyectos que vienen, digamos, pensados desde las raíces, pensados desde los argentinos para actuar en el mundo. Y los proyectos que vienen de arriba necesariamente necesitan romper. Y veo es una palabra actual, porque si hubiesen estado algunos allá hubiesen dicho desconstruir, ¿no? Hubiesen querido desconstruir. A mí me llama la atención eso de los días festivos o que conmemoramos algo, cómo se están desvirtuando, cómo cambian. Sí. ¿Viste? Como decís, como dicen, nadie reivindica pero son las lecturas históricas de los que... Sí, cada vez es... Pero no, en este caso no es que o sea, lo que se trata está bien, lo desaparecido, los derechos humanos, digamos, la dictadura, pero entenderla que cuando hoy tenemos el globalismo operando, cuando tenés el globalismo operando, no es que es una cuestión, digamos, aleatoria o que se da de casualidad. No, loco, te están operando en el país, culturalmente, económicamente, socialmente, políticamente. Entonces, como este programa le trata de traer un poco ese debate, lo que le estamos diciendo a todos los compañeros es, mirá, esto en el 76 pasó y nos hizo mucho daño, muchísimo daño, ¿no? Estructuralmente, sí, solo te lo redondeo. Y entonces, hoy tenemos que empezar a divisar quiénes son nuestros enemigos, cuáles son los planes, porque Perón decía algo muy importante, las luchas nunca son personales, ahora siempre son de la estrategia de uno contra la estrategia del enemigo, contra la estrategia del proyecto nacional contra la estrategia del proyecto, ¿entendés?, que viene o del imperialismo, o de las oligarquías, los que no son del pueblo. Entonces, detectar cuáles son y cuál es la estrategia del enemigo es clave para saber cómo ir para adelante y cómo solucionar los quilombos que hoy tenemos. Y así como pasó en el 76, que había toda una movida general que era más grande que los problemas de Argentina, que estaba ligado a una cuestión internacional, hoy también. Y hoy no lo estamos pudiendo resolver porque muchos compañeros no divisan del todo cuál es el problema y cuál es el enemigo. Entonces, si esto sirve y si vos querés agregar algo para la reflexión, me parece que es importante, ¿no?, que llevemos esa discusión. Sí, quiero agregar algo, Ali.
dos cositas que más o menos es lo que terminaste diciendo vos. Que entender que la estrategia siempre es la misma y es vaciar de contenido al peronismo, y por eso traigo esto. Porque si se vacía contenido al peronismo, se puede llenar de lo que ellos quieren, y lo que ellos quieren es que ese pensamiento emancipador que fue siempre el peronismo juegue para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Te terminan reivindicando solo una parte del peronismo, que es la que políticamente correcto todos podemos estar de acuerdo, que es el primer peronismo, y después todo lo demás fue una mierda, fue una cagada, y todo eso estuvo mal, cuando no, tenemos que empezar a repensarnos de vuelta, porque hay un montón de cosas valiosísimas que hoy en día darían respuestas a un montón de discusiones que no están saldadas. Y el otro lado, que para mí fueron, y agrego a esto, que tenemos que volver a dar el debate porque nos ganó la izquierda y un montón de gente que se hace llamar compañera, y lo único que hace es denostar al peronismo y denostar a ese Perón. Por decirte a alguien, se me viene en este momento alguien que yo valoro mucho como escritor, que murió hace poco, que es José Pablo Feynman, que cada vez que escribe contra Perón, critica a ese Perón y lo hace como una persona totalmente sumisa, y hace una relectura del peronismo, y en base a eso crean una nueva identidad, y eso no somos nosotros. Si quieren ser el partido guevarista o lo que sea, que lo sean, pero eso no somos nosotros, o por lo menos demos la discusión si queremos hacer eso, que eso es lo que tratamos de hacer acá, y me gustaría que sigamos haciendo. Y te digo uno más y cierro: no caigamos esta boludez, porque a veces creemos que Kissinger pensó el mundo con derecha y somos la derecha. Ellos son la derecha y la izquierda. Esto es una boludez que pensemos que la izquierda no jugó, porque lo primero en reconocer al proceso de organización nacional fue la Unión Soviética. El país que más comercializó con el proceso fue la Unión Soviética. El PC puso gente en el gobierno del proceso. El PC golpeó las puertas de los cuarteles junto con el radicalismo. Entonces no podemos pensar todo en izquierda y derecha. La derecha son esto y la izquierda somos nosotros. Nosotros no entramos en esas categorías y nos pensamos como un proyecto nacional y emancipador que está en contra de todas estas ideas que nos pegan de izquierda y de derecha. Eso es el peronismo. Sí, tal cual. Muy bien, Dani. Muy bien. Y para hacerlo clarito, Rubia, y te lo paso porque yo no sé si vos habías escuchado un 24 de marzo este debate, pero yo te digo la verdad, no, por eso estaba bueno traerlo. Para simplificarlo un poco, cuando lo vinieron a romper, había pleno empleo, las casas no tenían rejas, la delincuencia no existía, los tomaban como existe hoy, ¿no? Por supuesto, pero no era lo que pasaba hoy. La gente tomaba mate en la calle, sentada en la puerta, se conocían entre los vecinos, y no había ni cámara, ni luz infrarroja, ni la aplicación de la pindonga. Comunidad, los chicos jugaban en la calle también. Los pibes jugaban en la calle. En las escuelas, los que salían del secundario sabían más que hoy capaz que los que salen de la universidad. Digamos, vinieron a romper algo que funcionaba, y funcionaba bien.